Días, el día de hoy continuaremos con la unidad número 3 con la sesión número 10 que tiene por tema los alimentos. Bueno, comenzaremos con cuál es el concepto de un alimento o qué es un alimento. Un alimento siempre va a ser todo aquello producto tanto que bebemos o comemos y que aporta diferentes nutrientes a nuestras células. Ahora, claros ejemplos de alimentos son la fruta, la carne, la leche. Pero siempre todo tipo de alimento va a estar constituido por dos cosas, los nutrientes y las sustancias externas o otras sustancias. Cuando hablamos de nutrientes estamos hablando de, por ejemplo, proteínas, la fibra vegetal. Cuando hablamos de otras sustancias pueden ser los colorantes, estabilizantes, etc. Ahora, siempre que comemos algo, bebemos algo, siempre vemos una calidad de alimento. Esta calidad de alimento siempre va a depender del valor nutritivo. ¿Qué quiere decir esto? Que equivale a la porción de nutrientes que contiene y su salubridad, su calidad higiénica, su aspecto, su precio, todo entra aquí, todo en este contorno, todo el tipo de calidad de qué alimento va a ser el que vamos a consumir. Pero dentro de aquí también tenemos una clasificación diferente de alimentos, que la vamos a observar. Cuando hablamos de clasificación de alimentos, se pueden clasificar en muchas fases. Por ejemplo, tenemos los lípidos, que vendrían a ser la leche, los derivados, la carne, los pescados, los huevos, todo eso comprende. Por ejemplo, cuando comenzamos en leche y derivados, trabajamos de leche, los derivados que puede ser yogur, queso, mantequilla, etc. Ahora, ¿qué es lo que eso nos da? Eso nos da proteínas, calcio, vitaminas A, B, C, A, B y D. Disculpe. Ahora, cuando trabajamos por ejemplo, ahora con carnes, pescados, huevos, todo lo que son animales. Estamos trabajando con ejemplos, por ejemplo, de vaca, el cabrillón, la caballa, los huevos, el pollo, el pescado, el pato, etc. ¿Esto qué es lo que nos brinda? ¿Cuáles son sus nutrientes? Son proteínas, hierro, vitamina B2, por ejemplo, vitamina A en el hígado y en los huevos. Y esto también forma parte de los lípidos. Ahora, dentro de los nutrientes también tenemos los glúcidos. Y dentro de los glúcidos entran lo que son féculas, frutas, verduras y hortalizas. Cuando hablamos de féculas, estamos hablando de patatas, legumbres, arroz, pan, menestras. Cuando hablamos de frutas, verduras, ya estamos hablando de una papaya, una manzana, una verdura, una apio, una lechuga, etc. Pero hortalizas estamos hablando como diferentes tipos de plantas. Ahora, ¿qué es lo que nos brindan? Por ejemplo, las féculas, que como la papa, el arroz, el pan, las pastas, las menestras, nos brindan proteínas vegetales además de mucha vitamina B1 y hierro en todo lo que son las legumbres, y esto viene a ser formar parte de los glúcidos. Pero en lo que son frutas y verduras nos brindan hierro, calcio, celulosa. En las que son no tan hervidas, plantas, tanto como verduras, nos brindan mucho lo que son vitamina A y C. Y en los frutos secos también siempre van a haber glúcidos y lípidos constituidos entre sí. También nos brindamos mucho más lípidos, como por ejemplo tenemos aquí los aceites. Aceites hay diferentes tipos, por ejemplo tenemos el aceite de oliva, la manteca, la mantequilla, el aceite vegetal. Pero todos estos aceites siempre constituyen vitaminas A y D. Solamente en el aceite de oliva hay vitamina E, vale la aclaración. También tenemos lo que vendría a ser azúcares y bebidas. Cuando hablamos de azúcares estamos hablando del azúcar, los caramelos. Y estos, como por ejemplo, ya sabemos, no tienen ningún nutriente, son simplemente de por un sistema de un gusto, como quien digamos. Por eso lo clasificamos dentro de los glúcidos, porque no tienen ningún beneficio ni ningún nutriente estructural. Cuando hablamos de bebidas, si estamos hablando del agua, vino y zumos, a ver, en el agua sí hay nutrientes, en el vino también porque estamos trabajando con frutas, que dentro de cada fruta, por ejemplo, dentro de la uva, podemos encontrar algo de hierro, calcio, pero solamente en los zumos, tanto que puede ser de limón, de naranja, etc., podemos encontrar mucho lo que es la vitamina C, y esto también viene a formar parte de los glúcidos. Continuamos con la pirámide alimenticia, que es aquí algo muy importante. La pirámide alimenticia siempre va a estar formada y ordenada por diferentes tipos de alimentos, que según la cantidad de cada uno de ellos necesitamos para alcanzar una buena dieta.
Por ejemplo, como podemos observar, en el primer peldaño son los ricos en féculas, que vendría a ser féculas, son los ricos en almidón. Por ejemplo, aquí tenemos a la pasta, los fideos, el arroz, los cereales, las legumbres, las menestras. En nuestro segundo peldaño, en el segundo, vamos a encontrar lo que son de fibra celulosa, féculas, vitaminas, verduras. Bueno, aquí podemos encontrar apio, zanahoria, beterraga, pepinillo, papaya, sandía, manzana, uva, etc. Luego pasamos al tercer peldaño. En el tercer peldaño van a ser los alimentos que son los más ricos en proteínas, que vendrían a ser el pollo, el pescado, la carne, todo lo que son animales, incluidos sus derivados como la leche, el queso, los huevos, el yogur. Pero en el cuarto peldaño se hallan solamente los azúcares y aceites, que son alimentos que solamente se deben de tomar en muy poca proporción, son los que menos se deben consumir, siempre guiándonos por una pirámide que beneficie nuestra dieta. Continuamos. Alimentos completos y alimentos incompletos. Vamos a poner punto claro aquí. Cuando trabajamos de alimentos completos son aquellos que presentan todos tipos de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Tienen una proporción que necesita nuestro cuerpo y otra que no necesita. Por eso son completos. Por ejemplo, tenemos un alimento que es muy completo, es la leche. ¿Por qué? Porque está constituido por algo que necesitamos y a la vez nos transmite también algo que no tampoco necesitamos mucho, que vendría a ser la grasa. Ahora, cuando trabajamos de alimentos incompletos, podemos trabajar como por ejemplo el azúcar, el aceite, la mantequilla. ¿Por qué? Porque son las que prácticamente no contienen más que un tipo de nutriente. Simplemente algunos son para satisfacer más que un gusto que para un beneficio. Por ejemplo, aquí tenemos un cierto gráfico. Por ejemplo, vamos a ver un nivel de proteínas, grasas, hidratos de carbono y agua. Como sabremos casi todos los materiales, todas las cosas que consumimos, todos los alimentos tienen agua. Puede ser un porcentaje alto como puede ser un porcentaje bajo. Ahora, todos o casi toda la mayoría de las que son nutrientes conciben también lo que son proteínas, pero cada uno se constituye por diferentes niveles. Y aquí donde vienen los incompletos, que son los que más que una proteína tienen grasas. Por ejemplo, como grasas tenemos aquí en el ejemplo el aceite de oliva, que está compuesto casi todo por grasa y agua. Otro ejemplo claro es la mantequilla. Tiene un nivel de porcentaje muy bajo de proteínas, por lo que es formada por leche, pero está compuesta por mucho lo que es grasa, más agua, sales minerales e hidratos. Ahora, en los azúcares están compuestos por lo que es mucho son lo que son los hidratos de carbono, que son lo que podemos observar aquí. Bueno, continuamos. Ahora continuamos con la manipulación de los alimentos. Cuando la manipulación de alimentos, ya sea todo en el campo, en el transporte, en el mercado o en la cocina, se tiene que hacer siempre de manera higiénica o de forma higiénica. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos aumentar su contaminación microbiana. Para ello recomendamos lo siguiente. Número 1, como siempre, muy importante, lavarse las manos antes de tocar los alimentos para cocinarlos o ingerirlos. Siempre es muy importante, sea lo que sea, es bueno lavarlo y desinfectarlo. Luego, no toser o estornudar sobre los alimentos ni manipularlos en caso de padecer alguna enfermedad infecciosa. Por ejemplo, si ven que una manzana tiene un lado podrido que puede tener alguna bacteria, ven algo inusual, un gusano, etc., lo mejor sería dejarlo por un lado y evitar consumirlo. Ahora, cuando estamos hablando de un tema de estornudar o toser, es por ejemplo, si tú vas a ir a sacar una manzana y te encuentras resfriado y estornudas o toses cerca del grupo de manzanas que se encuentra, puedes infectar con tu estornudo al resto de manzanas, la cual, si no son lavadas nuevamente, podrían infectar a un miembro de tu familia. Bueno, recuerden que lavar y mantener limpios todos los utensilios de cocina siempre es muy importante. Además, no dejar los alimentos frescos o cocinados a temperatura ambiente porque siempre hay mucha forma de descomposición. Cuando hablamos de descomposición es que a manera se puedan pudrir mucho más rápido. Ahora, por medio de la situación que estamos viviendo, lo más recomendable es que siempre que ingrese
algo, tanto sea como alimentos como bebidas, se desinfecte de esa misma manera. Por ejemplo, la cantidad de agua usada, utilizar una pequeña cantidad de lejía o cloro o algún desinfectante, lo cual permita que se eliminen todas las bacterias, vaya que puesto que lo que ingrese pueda contener algunas. Continuamos con lo que son conservación de los alimentos. Todos los métodos de conservación de alimentos tienen como objetivo siempre, vale la aclaración, siempre impedir o dificultar la vida de los microbios. ¿Qué quiere decir eso? Que los microbios no puedan alimentarse de esto ni comenzar a reproducirse, sino más bien destruirlos. Se puede diferenciar usualmente 4 métodos. Uno son los tratamientos tradicionales, que son el salado, que se utiliza por ejemplo en el arenque, el bacalao, el jamón serrano, o el ahumado, por ejemplo, agregan una cierta cantidad de sal a ciertos alimentos para que con todo lo que se ingiere puedan eliminar y desinfectar ciertas bacterias que pueden estar dentro de él. También tenemos una conservación por frío, por ejemplo, que son las conservación en los refrigeradores, aparatos que mantienen una temperatura de 4 a 8 centígrados, en la cual los microorganismos apenas pueden multiplicarse. Pues, vale la aclaración, pueden estar ahí, pero se les dificulta lo que es su multiplicación o reproducción. También tenemos los que se conservan por el calor, que son los pasteurizados. Son calentamientos de alimento entre 72 y 80 grados que durante 15 o 20 minutos se mantienen en esa situación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son la leche fresca, la cerveza, los zumos de fruta y la esterilización o el calentamiento a más de 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que los someten a ciertas temperaturas de calor en las cuales por esta temperatura se pueda eliminar todos los microbios y se pueda conservar los nutrientes o los alimentos de manera conforme y de manera segura. También tenemos lo que es conservación por eliminación de agua, que vendría a ser aquí claramente la deshidratación o evaporación del agua mediante sea aire caliente o aire frío. Ahora, cuando hablamos de aire frío, estamos hablando ya más usualmente de un aire acondicionado o un refrigerador. También tenemos la irradiación. Ahora, cuando trabajamos con irradiación, es la utilización de radiaciones inocinantes sobre alimentos que utilizamos para madurar, siempre para acelerar un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos una manzana que sabemos que en un cierto tiempo va a estar de manera adecuada para el consumo, que sería en 3 meses. Si se le aplica una irradiación correcta, se puede lograr en un tiempo más corto que ya esté pronta para su uso. También tenemos aquí lo que es la comercialización de alimentos. Cuando trabajamos con comercialización de alimentos es para estar correctamente informados, siempre es ver que los alimentos estén etiquetados y que nunca sea una publicidad engañosa. ¿Qué quiere decir esto? Siempre verificar de que lo que nos están vendiendo es lo correcto para nuestro uso. Por ejemplo, he aquí donde vemos lo que son las etiquetas correctas, que son aquellas las cuales indican el nombre del producto, estado del alimento, el proceso de conservación, la lista de los ingredientes, que es algo muy importante, su fecha de consumo preferente, nombre de la empresa, número de lote. Ahora, siempre dentro de todos estos, siempre va a haber una fecha de caducidad. En lo que son envasados, bolsas, todo eso, siempre es muy importante ver dentro de qué tiempo se está por vencer el alimento para tener en cuenta un margen y no consumir elementos que ya estén vencidos. Ahora, en la publicidad, los alimentos se puede observar que además de ser una cantidad muy nutricional, siempre te dan una información sobre el precio y el tiempo de conservación que presenta. Cuánto es el tiempo que se demoró en fabricar o elaborar. Aquí siempre ingresan también lo que son los alimentos transgénicos. Disculpen. Los transgénicos son aquellos elaborados a partir de organismos transgénicos, que es decir, que son organismos desarrollados a partir de células, las cuales se han introducido uno o muchos más genes de otras especies, con el fin de mejorar mucho más sus características. En otras palabras, quieren que se desarrollen mucho más rápido y crezcan o amplíen o se desarrollen de otras formas, no de manera natural. Ahora chicos, bueno, a raíz de esto van a tener que leer todo esto nuevamente, realizar su resumen, mapa conceptual, cuadro sinóptico, lo que ustedes deseen, y responder las siguientes preguntas. Recuerden, son solamente unas preguntas y
un mapa, un crucigrama, más un relaciona. Bueno chicos, eso ha sido todo. Nos volveremos a encontrar. Hasta luego.